Hola, los saludo a todos, espero que estén bien junto a su familia, en sus casas. Mi nombre es Mónica Olivares, soy psicóloga y hoy quisiera que pudiéramos hablar un poco sobre cómo gestionar las emociones. Gestión emocional significa cómo podemos nosotros expresar de una forma adecuada las emociones, sobre todo los niños y adolescentes en este contexto. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir con los niños, con los adolescentes? ¿Cuáles son aquellos síntomas que podemos estar observando? Pueden ser que efectivamente ellos puedan tener miedo, estar con ansiedad, sufrir algunos cambios en el apetito, muchas ganas de comer o inapetencia, irritabilidad, cambios en el sueño. Algunos pueden estar durmiendo mucho más, otros con insomnio, dificultad para concentrarse, nerviosismo. Algunos más pequeños en la necesidad constante de estar con la mamá en compañía, mayor sensibilidad, inestabilidad, incluso en la retención de esfínteres, aquellos niños más pequeños. Pueden estar pasando muchas situaciones y tenemos que estar súper conscientes de lo que le está ocurriendo a nuestros hijos. Sin embargo, antes de poder darnos cuenta de lo que nos ocurre, de lo que ocurre a nuestro alrededor, tenemos que también ser conscientes de lo que nos está ocurriendo a nosotros. Muchas veces como adultos no nos damos cuenta de lo que estamos sintiendo. Estamos trabajando en nuestra casa, siendo dueña de casa, muchos somos mamás, por lo tanto estamos haciendo tantos roles a la vez que eso genera también cansancio, ansiedad, miedo. Tenemos también emociones y muchas veces no nos damos cuenta de las emociones que nosotros mismos estamos sintiendo. Sin embargo, nosotros tenemos que darnos cuenta, ser conscientes de aquellas emociones que estamos viviendo para poder transmitirle seguridad a nuestros hijos, para poder también hablar sobre aquellas emociones que ellos también están sintiendo. Debemos intentar mantener la calma. A veces es difícil porque nos sentimos ansiosos, irritables. Sin embargo, te propongo lo siguiente. Me gustaría que pudieras seguir algunos pasos. Lo primero es acoger, contener. Puede ser a través del juego, a través de cuentos, historias para los niños más pequeños, comentando lo que ocurre respecto a la cuarentena, respecto a las enfermedades. Puede ser también conversando, sobre todo con los adolescentes, en el momento de poder tener esa cercanía que muchas veces como padres nos ha distanciado, la necesidad de independencia, la autonomía que ellos pueden hoy en día querer, sobre todo porque están en la adolescencia, pero es momento de poder acercarnos a ellos y poder conversar. Ser afectuoso, es necesario ser más cariñosos con nuestros hijos, entregar el afecto, ser cariñosos, abrazarlos, disminuye la ansiedad y el miedo, genera que ellos también se sientan seguros, se sientan estables, generen un bienestar general. Compartir con ellos. Hoy en día estamos con mucho trabajo en la casa, pero también podemos compartir mucho más con ellos. Antes estábamos todo el día fuera de casa, llegábamos muy tarde y quizás solamente nos veíamos en el desayuno si es que teníamos la oportunidad de poder hacerlo, pero hoy en día estamos en nuestra casa, podemos almorzar, cenar, tomar desayuno juntos y es momento de poder conversar, es momento de poder compartir en familia. Intentemos realizar actividades en conjunto, rompecabezas, jugar a la pelota, hacer ejercicio, dibujar. Pueden ser tantas actividades que hoy en día podemos tener a nuestro alcance. Creo que es momento de poder comenzar a compartir como familia. Realizar rutina. Tener una rutina genera estabilidad. Realizar un cronograma de actividades diarias en familia donde podamos tener horarios para poder trabajar, horarios para poder estudiar, para almorzar, para levantarnos, para hacer actividades en conjunto. Es algo que podemos hacer en familia, sentarnos a conversar de cómo podemos organizar o planificar nuestras actividades diarias. Es algo que debemos hacer, que nos ayuda a poder sentirnos también seguros y evitar también no descargar nuestras emociones en nuestros hijos, en nuestros niños. Quizás conversarlo con nuestro esposo, con nuestra esposa, con algún adulto que podamos tener confianza, pero evitar nosotros mostrarnos más alterados, irritables, porque ellos también lo están y muchas veces no entienden lo que les ocurre. Por lo tanto, nosotros también debemos ser conscientes de aquellas cosas que nos están ocurriendo a nosotros. ¿Qué podemos hacer frente a la ansiedad infantil y adolescente? Primero,
Si son niños más pequeños, hay que enseñar a hablar de sus emociones, explicarles que todos podemos estar viviendo y todos sentimos aquellas emociones. Puede ser emociones de rabia, de tristeza, de enojo, de alegría. En el mismo día podemos sentir todas esas emociones juntas y a todos nos ocurre. Muchos hablamos de emociones buenas y emociones positivas y negativas y en realidad son todas emociones. La rabia no es una emoción negativa, al contrario, es una muestra, una necesidad. El miedo es una necesidad también que se genera automáticamente en nuestro cuerpo para poder escapar de la sensación de querer huir. Por lo tanto, todos vivimos sentimos aquellas emociones y lo importante es que nosotros podamos también enseñarles aquellas emociones a nuestros hijos. Hablaba también anteriormente de establecer rutinas, eso genera estabilidad emocional. Establezcamos rutinas como familia. Levantémonos todos los días a la misma hora, acostémonos todos los días a la misma hora también. Y tratemos de buscar alguna actividad entretenida, realizar actividades físicas. Hoy en día es tiempo de poder realizarlo si en algún momento no lo habíamos hecho. Hoy en día tenemos mucho más acceso a las redes sociales donde están dispuestos todos estos canales para poder buscar alguna actividad que que podamos realizar en familia. ¿Cómo podemos gestionar las emociones en niños y adolescentes? Primero, tenemos que identificar las emociones. Hablaba al principio de cómo podemos lograr reconocer nuestras emociones que sentimos en el momento. Eso es lo primordial. Nosotros debemos lograr que nuestros hijos, niños, puedan identificar esas emociones. ¿Y cómo podemos hacerlo de forma práctica? Porque muchas veces quizás lo hablamos, pero no tenemos la estrategia para poder hacerlo. Simplemente es que cuando el niño se enoje o cuando estemos viendo una película y la persona esté llorando o esté feliz, tratar de decirle, mira, está feliz, mira, eso le ocurre porque está llorando, porque tal cosa. Tratar de nosotros de constantemente ir mostrándole que aquellas emociones las vivimos nosotros, la persona de al lado, la del frente, constantemente estamos viviendo esas emociones y que ellos puedan identificar aquellas emociones que están sintiendo. Reconocerlas en otros. Y ahora aparece esa palabra que muchas veces hemos escuchado, que es la empatía. Darse cuenta que el otro también puede enojarse, tener miedo y validar aquellas emociones. Como adultos nos ocurre que muchas veces no validamos las emociones de los niños, que creemos que él está haciendo una pataleta, que creemos que él está llamando la atención y quizás nos faltaría un poquito más de tiempo o de espacio para que nosotros podamos acercarnos al niño y ver por qué está haciendo eso. Siempre hay un trasfondo de lo que él está expresando. Luego sería importante diferenciar la emoción de la conducta. Identificar que a pesar de que yo tenga rabia por algo, frustración, no puedo golpearme o pegarle a otro. Por lo tanto, independiente de la emoción que tenga, yo no puedo actuar de forma agresiva. Comprender la conducta, entender que actuamos con rabia, pena, frustración, pero eso no significa que nos va a determinar lo que sintamos o cómo actuamos. Y finalmente, expresar adecuadamente una emoción, aprender que hay diferentes formas de poder resolver algún conflicto. Y sobre todo los niños, que nosotros como adultos somos el ejemplo de ellos. Ellos aprenden a través de la observación, de mirarnos cómo actuamos. Y quizás nosotros no somos conscientes de eso, pero ellos son súper conscientes de todos los detalles. Incluso de las palabras que nosotros utilizamos, ellos las repiten. Por lo tanto, nosotros debemos enseñar a reflexionar sobre cómo pueden resolver de mejor manera y asertivamente los problemas. Y si es así, ayudarlo a buscar esa solución, felicitar o rectificar si es necesario, si vemos que efectivamente no lo están haciendo de la mejor manera. Orientaciones de autocuidado muy rápidas para nuestros niños, atención a la información, a la exposición, que ellos pueden estar viendo noticias o información alarmante, entregar respuestas de acuerdo a la edad, pero entregarle respuestas, no podemos evadir aquellas preguntas que ellos tengan y querer nosotros no poder responderles. Es importante que ellos también tengan un espacio para expresar sus preguntas, sus emociones, expresar aquello que sienten. Cuidar también los pensamientos. Ellos están en constantemente aprendizaje. Están pensando, viendo lo que ocurre a nuestro alrededor. Por lo tanto, nosotros debemos ser capaces de poder contenerlos, de entregarle aquella seguridad para que ellos puedan disminuir su ansiedad. Las emociones también son parte importante de nuestro mundo. Y ellos perciben
emociones que nosotros estamos transmitiéndoles. Por lo tanto, debemos elegir muy bien aquellas emociones que queramos transmitirle a nuestros hijos, nuestros niños, nuestros adultos, nuestros adolescentes. Y debemos también utilizar palabras que entreguen seguridad en ellos, como decirle que los entendemos, que efectivamente nosotros los vamos a cuidar, poder conversar sobre aquellas emociones. Ocurre que los niños pueden estar hoy en día o comiendo menos o comiendo más. Y muchas veces el hambre se confunde con la ansiedad. El hambre, la sensación de hambre en el estómago es progresiva, es paciente. Cualquier alimento satisface la comida y esa sensación de hambre y nos sentimos bien. En cambio, la ansiedad, para poder diferenciarla, es una sensación difusa, es repetitiva, es urgente. O sea, necesito sí o sí poder comer algo, pero sobre todo algo dulce. Y esa sensación de comer algo dulce va a generar una leve mejoría efectivamente de poder comer algo, pero luego nos vamos a sentir culpables y nos va a quitar el hambre. Y ahí nos dimos cuenta que en realidad es ansiedad. Podemos estar quizás recién haber comido, almorzado, tomar desayuno y nos vamos a tener esas ganas de comer algo dulce. Bueno, esa sensación es ansiedad. Y tenemos que pensar que, ¿por qué ocurre? ¿Qué nos está pasando a nosotros? ¿Por qué estamos tan ansiosos? Debemos estar también ser súper conscientes de lo que nos está ocurriendo. Algunas orientaciones específicamente para nuestros adolescentes. Primero es conversar de forma clara y directa respecto a lo que nos ocurre, respecto a lo que está pasando, no solamente a través del coronavirus, de la cuarentena, sino que en nuestra sociedad se viven muchos cambios y ellos siempre están pendientes de lo que está pasando. Por lo tanto, es bueno que podamos hablar. Es un espacio para que podamos comunicarnos, tener aquellas dinámicas de poder conversar y acercarnos de esta forma con ellos. Observar y considerar aquellos cambios anímicos que ellos tienen. Hablar sobre lo que les pasa, hablar sobre por qué están tristes, por qué están un poco más alegres, qué ocurre con ellos. Mantener los horarios también, pero también ser flexibles. Nosotros de repente somos súper tajantes con ellos y la verdad que si nosotros somos tajantes pero no tenemos una conversación previa, no tenemos esa capacidad de poder conversar y consensuar aquellas reglas, no vamos a generar una cercanía con ellos, al contrario, vamos a generar un rechazo. Ser cariñosos, afectuosos con ellos. Compartir las responsabilidades domésticas. De repente como mujeres muchas veces tenemos un confín de cosas y queremos hacerlo todo nosotros, pero creo que fue el momento en que podemos repartir las tareas en el hogar, no solamente de adolescentes, sino también con nuestros hijos, con nuestros niños más pequeños, y de acuerdo a la edad pueden realizar ciertas cosas y nos pueden ayudar y facilitar también el trabajo que tenemos. Organizar el tiempo para hacer ejercicio físico, como decía, intentar mantener horarios flexibles también como rutina diaria y comer de forma más saludable. De repente nos dan ganas de comer ciertas cosas, quizás con más grasa en este tiempo, pero mantener una buena alimentación también va a ayudar a que podamos estar mucho más tranquilos. Finalmente, creo que es importante también tener espacios para poder relajarnos, para poder sacarnos un poco de esa rutina, darnos cuenta también que no podemos presionar y los niños no pueden estar tan presionados con respecto al estudio. Si ellos no están con un bienestar equilibrado, no se sienten bien completamente, no tienen un bienestar emocional, ellos tampoco van a poder tener la concentración necesaria para poder tener un óptimo aprendizaje. Eso es primordial. Hoy en día todos los profesores que hacemos clases en los colegios estamos súper pendientes de eso, estamos preocupados porque si nosotros no estamos bien, los niños tampoco van a estar bien. Si los niños no están tranquilos, si no están pasando por un buen momento emocional, ellos tampoco van a poder aprender de la mejor manera. Por lo tanto, todos somos responsables del bienestar emocional de nuestros niños, de nuestros hijos, de nuestros adolescentes. Tratemos de poder transmitir eso, de poder transmitir la seguridad que ellos necesitan. Muchas veces las preguntas que ellos nos hagan no vamos a tener la respuesta, pero sí podemos entregarles seguridad que estamos nosotros para cualquier cosa que ellos necesiten. Somos los adultos más significativos para ellos, por lo tanto tenemos que entregarles también las herramientas que ellos necesitan para poder sentirse bien, para poder tener el apoyo y contención emocional que necesitan en estos momentos. Finalmente me gustaría que pudiéramos terminar
yo quisiera comentarles que uno de los ejercicios primordiales para poder tener un bienestar emocional también, cuando nos sintamos un poco más sobrepasados, sobre todo aquellos adultos, también es respirar. Muchas veces, como yo decía, no somos conscientes de lo que nos ocurre porque no somos conscientes de lo que nos pasa en nuestro cuerpo. Sin embargo, solamente con un pequeño acto de respiración va a generar también que vamos a bajar un poquito la ansiedad, vamos a poder tener una sensación placentera de bienestar solamente con el hecho de respirar. Los insto a que podamos hacerlo y recordar lo que dice el versículo de 1 de Pedro 5:7: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor siempre está pendiente de nosotros, nos está cuidando. Oremos para que Él nos entregue la estabilidad emocional, no solamente a nosotros como adultos, sino también a nuestros hijos, niños y adolescentes. Que estén bien.